una dictadura y un modelo económico neoliberal. Bueno, en realidad hubo una vez muchos pueblos, varias dictaduras y un modelo neoliberal. Corría el siglo XX. La corrupción y desacreditación de la política se habían apoderado de los pueblos latinoamericanos, lo que llevó al desfinanciamiento de lo público, a la privatización económica, la mercantilización de la vida, el desempleo, la precarización laboral y la fascinación por el primer mundo. La llegada de la globalización, al que por mucho tiempo se denominó el tercer mundo, partía de la hipótesis del proyecto desarrollista del Departamento de Estado de Estados Unidos, del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad de Stanford, donde se argumentaba que 1. La tecnificación produce un cambio en los modos de producción de las sociedades tradicionales. 2. Los medios instalan en esas sociedades las nuevas ideas y formas de pensar, las conductas y prácticas modernas, los modos de consumo y los gustos propios de las sociedades desarrolladas. Y 3. La incorporación de las técnicas disminuye la pobreza y el subdesarrollo. La escuela se apropió de estos discursos del sistema bancario y asumió un papel de fabricante de un hombre serio que no iba más allá de los modelos establecidos por las sociedades fordistas para seguir transmitiendo la visión de la minoría dominante, el culto a los próceres, estigmatizando al que tenía demasiada imaginación y, en palabras de Paulo Freire, prolongando la cultura del silencio. La cultura del silencio hace alusión a la mentalidad y el comportamiento de los latinoamericanos desde la conquista. En las sociedades latinoamericanas se consagró la figura del patrón y su poder, gobernadores, capitanes, virreyes, y la única voz que se podía escuchar en el silencio a que se nos sometió era la voz del púlpito, voz que normalmente reforzaba la dominación y la resignación. Con la llegada del denominado desarrollo, la industria y la técnica, nacieron nuevos señores, nuevos tipos de patrones y un nuevo pecado: el espíritu crítico, la organización y la acción política de los marginados. En este contexto se desataron luchas de impugnación a la hegemonía desarrollista, movimientos políticos y culturales que podemos identificar en dos frentes críticos: prácticas de comunicación y educación popular, ligadas con sectores campesinos, mineros, indígenas, muchas veces articuladas con movimientos revolucionarios, y pensamiento crítico liberador, como el de Freire y el socialismo latinoamericano. Es allí donde nace un campo en principio político, el campo de la comunicación-educación. ¿Cuál fue el norte y sentido de este campo? La pregunta por la relación entre academia y realidad, entre lucha social y sistema económico, por el restablecimiento de lo público y por la consecución de un Estado garante, fueron los principios de este nuevo campo. Aunque muchas de las situaciones de lucha, impugnación y dictaduras han desaparecido, América Latina es un conjunto de pueblos rezagados por el conflicto, desdibujado e invisibilizado por el sistema. ¿Cómo buscar en tiempos de alfabetización digital y de proliferación de medios de comunicación y TIC la reconfiguración de lo público, del sujeto y del Estado garante? ¿Está llamada la escuela a unirse a esta búsqueda? La escuela se identifica con el derecho a la palabra, y ese derecho sigue siendo disfrutado por unos pocos. Para Jesús Martín Barbero, la historia de América Latina es un largo proceso de incomunicación, y la cultura escolar ha prolongado la cultura del silencio que atraviesa la historia desde la conquista. Nos dice Barbero que solo asumiendo los medios como dimensión estratégica de la cultura hoy, podrá la escuela interactuar con los nuevos campos de experiencia surgidos de la reorganización e intercambio de los saberes, la hibridación de la ciencia y el arte, el trabajo y el ocio, los flujos de información y las redes de intercambio, e interactuar con los nuevos modos de representación y acción ciudadanas, cada día más articuladores de lo local con lo mundial. Comunicar es compartir la significación, participar es compartir la acción. La educación está en medio.
Por eso, debe ser un espacio de conversación de saberes y narrativas que configuran las oralidades, las literalidades y las visualidades. Nos preguntamos entonces, en tiempos de nuevos saberes y narrativas, ¿cuál es el significado del analfabetismo? Si analfabeto es aquel impedido de decir su palabra, de acuerdo con Freire, ¿realmente está ligado el analfabetismo actual a la imposibilidad del uso de tecnologías de la información y la comunicación? ¿O sigue siendo un asunto de imposibilidad para comunicar la palabra? ¿Sigue prolongando la escuela, ahora posfordista, la cultura del silencio? Y finalmente, ¿cuál es el lugar de la escuela en una sociedad que hoy vive la educación expandida como una opción potente? Entendiendo la educación expandida desde la visión de Martín Barbero, como aquella que puede suceder en cualquier momento y lugar. ¿Apela realmente la educación expandida a su principio expansivo de prácticas fuera de la escuela o termina siendo una alternativa que se concentra no en públicos expandidos, sino en unas minorías? ¿Para qué exigirle a la escuela que reivindique su sistema de acuerdo con las prácticas sociales actuales si finalmente se habla de la obsolescencia de la institución?